Hola a todos, bienvenidos a este episodio llamado Los algoritmos y la homogeneización de la cultura. Vivimos en una época en la que gran parte de nuestra experiencia del mundo pasa por una pantalla. Escuchamos música mediante recomendaciones automáticas, vemos películas sugeridas por plataformas digitales, consumimos noticias seleccionadas por sistemas invisibles y nos relacionamos con los demás a través de dinámicas mediadas algorítmicamente. Pero rara vez nos detenemos a pensar qué implica realmente todo esto. ¿Elegimos de manera libre aquello que consumimos en Internet? ¿O nuestros gustos, intereses y formas de atención están siendo moldeados silenciosamente? Hoy quisiera reflexionar sobre la relación entre los algoritmos y la homogeneización de la cultura. No desde una postura tecnofóbica ni alarmista, sino filosófica. Porque pensar críticamente a la tecnología no significa rechazarla, sino preguntarse qué formas de vida produce, qué formas de sensibilidad fortalece y cuáles termina desplazando. Como afirma Tarleton Gillespie, los algoritmos de recomendación seleccionan qué información es más relevante para los usuarios, organizando y jerarquizando los contenidos que estos ven. Y quizás sea precisamente allí donde comienza el problema, en aquello que se vuelve visible y en aquello que desaparece silenciosamente. Tecnología y subjetividad. Desde hace bastante tiempo, la filosofía dejó de pensar al sujeto como una entidad aislada e inmutable. Hoy comprendemos que el ser humano se configura en relación con su entorno, con su contexto histórico y con las tecnologías que atraviesan su existencia. Las guerras transforman culturas. Las revoluciones transforman sensibilidades y las tecnologías transforman la manera en que percibimos el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la imprenta. Resulta prácticamente imposible imaginar la ilustración sin ella. La posibilidad de reproducir textos masivamente permitió expandir el conocimiento, democratizar ciertas ideas y generar nuevas formas de pensamiento. Sin embargo, toda tecnología posee ambigüedades. Como señala Contreras al hablar del espíritu del humanismo en la modernidad, incluso aquello que llamamos progreso contiene componentes regresivos. Ningún avance técnico es completamente neutral. Y justamente allí aparece una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de subjetividad producen hoy las tecnologías digitales? ¿Qué es un algoritmo? Cuando hablamos de algoritmos en redes sociales o plataformas digitales, hablamos de sistemas que filtran, organizan y recomiendan contenido. Pero su lógica no consiste únicamente en ordenar información. Los algoritmos operan principalmente bajo dinámicas de repetición, optimización de la atención, predicción del comportamiento y maximización de la interacción inmediata. Aquello que genera clics, tiempo de visualización o reacciones rápidas es premiado. Aquello que exige lentitud, contemplación o complejidad, por el contrario, suele quedar relegado. Poco a poco, el valor del contenido deja de residir en su profundidad y comienza a depender de su capacidad de circular masivamente. Y esto tiene consecuencias culturales enormes. Porque cuando todo comienza a girar alrededor de la visibilidad, la viralidad y el rendimiento, la cultura misma empieza a transformarse. La lógica de la viralidad y la pérdida de singularidad. Walter Benjamin decía algo profundamente interesante en su ensayo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Él afirmaba que incluso en la reproducción más perfecta falta un elemento, el aquí y ahora de la obra. Benjamin se refería al arte, pero esa reflexión parece hoy más vigente que nunca en el entorno digital. Gran parte del contenido contemporáneo existe únicamente para circular. Todo debe ser inmediato, reproducible y consumible rápidamente. La experiencia estética, reflexiva o contemplativa pierde lugar frente a la velocidad de reproducción. Y entonces aparecen fenómenos que ya conocemos bastante bien. Sobreestimulación constante, noticias falsas, discursos simplificados, contenido desechable, tendencias efímeras, repetición permanente de formatos similares. El problema no es únicamente tecnológico, el problema es cultural, porque comenzamos a habitar una lógica donde lo importante ya no es necesariamente el contenido, sino su capacidad de captar atención. La ilusión de la diversidad.
Uno podría pensar que Internet representa el espacio de mayor pluralidad cultural de toda la historia. Y, en cierta medida, eso es verdad. Nunca antes habíamos tenido acceso a semejante cantidad de información. Pero aquí aparece una tensión importante. Aunque vemos miles de contenidos distintos, muchas veces todos responden a las mismas dinámicas algorítmicas, las mismas tendencias, los mismos formatos, los mismos ritmos, las mismas estrategias de atención. Herbert Marcuse advertía algo muy similar cuando afirmaba que la libre elección entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad si esos bienes y servicios sostienen controles sociales. Es decir, tener muchas opciones no garantiza necesariamente autonomía. La aparente diversidad puede ocultar profundas formas de uniformización. Y quizá eso sea precisamente lo más inquietante de los algoritmos contemporáneos. Producen la sensación de individualidad mientras estandarizan silenciosamente la experiencia. Homogeneización cultural. Aquí llegamos al núcleo central de esta reflexión. La homogeneización cultural no significa simplemente que todos consuman exactamente lo mismo. Significa algo más profundo, que las formas de sensibilidad comienzan a parecerse entre sí. La música se vuelve cada vez más orientada al impacto inmediato. La información se simplifica, la opinión se acelera, la experiencia humana se reduce progresivamente a lo visible, lo rentable y lo consumible. Byung-Chul Han sostiene que la comunicación digital destruye el silencio y la distancia, fomentando una comunicación uniforme y acelerada. Y quizá el silencio sea precisamente una de las grandes pérdidas de nuestra época, porque sin silencio no hay contemplación. Sin contemplación no hay profundidad, y sin profundidad resulta difícil sostener pensamiento crítico. Los algoritmos no nos obligan explícitamente a pensar de determinada manera. Su poder es mucho más silencioso que eso. Ellos configuran nuestras dinámicas de atención, y quien controla la atención en cierta medida también condiciona la experiencia del mundo. El algoritmo como poder invisible. Tal vez uno de los aspectos más complejos de este fenómeno sea que nunca vemos directamente el algoritmo, solo vemos sus efectos, vemos recomendaciones, tendencias, contenido viral, feeds personalizados, pero detrás de todo ello operan estructuras opacas para la mayoría de las personas. Y precisamente por eso el fenómeno resulta tan difícil de percibir críticamente, porque la homogeneización cultural no aparece como imposición evidente, sino como costumbre cotidiana. De manera lenta y casi imperceptible, ciertos discursos son amplificados mientras otros desaparecen. Algunas sensibilidades son premiadas y otras quedan marginadas o hechas a un lado por no adaptarse a las dinámicas de velocidad y de rendimiento. La diferencia comienza entonces a perder espacio frente a la repetición. Pensar de manera crítica los algoritmos no significa rechazar la tecnología ni idealizar el pasado. Sería absurdo desconocer las enormes posibilidades que Internet también ha abierto para el conocimiento, el arte y la comunicación. Sin embargo, sí implica preguntarnos qué tipo de humanidad estamos construyendo dentro de estas estructuras tecnológicas. ¿Qué ocurre con la contemplación en una cultura gobernada por la inmediatez? ¿Qué ocurre con la singularidad cuando todo debe ser optimizado para circular? ¿Qué ocurre con el pensamiento crítico cuando la atención se fragmenta constantemente? Tal vez el verdadero problema no sea que los algoritmos piensen por nosotros. Tal vez el problema sea que lentamente dejamos de percibir cómo moldean aquello que creemos elegir libremente. Y quizá la tarea filosófica de nuestro tiempo consista precisamente en eso: volver visible aquello que opera silenciosamente sobre nuestra manera de vivir, sentir y comprender el mundo. Así pues, hemos llegado al final de este episodio. Recordemos que la idea no era hacer una lectura tecnofóbica ni radical respecto a los algoritmos y su influencia en la cultura. Más bien, matizadamente se ha pretendido hacer un análisis filosófico y crítico en el cual vemos la cara oculta de los algoritmos y su influencia en nuestra manera de percibirlo todo, de relacionarnos con los demás, con el mundo y con el entorno digital también. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por escuchar este podcast.